Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, dentro del marco de la edición número 20 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. El podcast de la SCA Bogotá y Cundinamarca es un lugar de tertulia, de intercambio, un espacio para encontrarnos alrededor de nuestra gran pasión, la arquitectura. Gracias por sumarse a estos 50 años creando lazos. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca dentro del marco de la edición número 20 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. En este 10º episodio de esta serie está con nosotros el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia, arquitecto Francisco Beltrán Rapalino. Estudiantes, bienvenido, arquitecto Francisco. Gracias, Eduardo, a todo el equipo de trabajo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos por esa iniciativa. Digamos que este programa en modalidad de podcast se ajusta obviamente a una excelente modalidad virtual para la actual coyuntura que vivimos a nivel mundial. Y si el tema que tiene que ver con la reseña histórica de los programas y de la Facultad de Arquitectura a nivel nacional, pues simplemente cobra más valor por su significado. Muchas gracias por haber considerado a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes, señor decano, por estar en este espacio. Empecemos esta conversación con algo que hablábamos ahorita fuera de micrófonos, que quisiéramos que expandiéramos la historia de la fundación de la Universidad de la Gran Colombia. Es muy interesante, además que pues estar en su sede principal en el centro histórico de Bogotá y toda esa historia que hay detrás. Sí, es muy importante porque entre los mitos, fantasmas y leyendas de la Candelaria se hizo la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia hace ya 70 años. Con la Facultad de Arquitectura también nace para ese entonces la Facultad de Derecho. Es decir, la Universidad de la Gran Colombia nace con dos facultades, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Derecho. Ese sueño de tener una Facultad de Arquitectura lo comenzó el doctor Julio César García Valencia, un paisa que en medio de una de las peores crisis sociales y políticas que ha vivido nuestro país, fue a raíz del Bogotazo, ese 9 de abril de 1948, cuando nace la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, a raíz pues, de estos acontecimientos, con el ánimo inicialmente de reconstruir gran parte, sobre todo el centro histórico, a causa de los desmanes suscitados en ese entonces. Hay una frase muy importante del fundador Julio César García que decía que si el pueblo hubiera estado educado, esos acontecimientos nunca se hubieran desarrollado. Y aunque el 9 de abril se relaciona directamente con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el inicio del periodo histórico conocido como la violencia partidista, significó también una ruptura de la proyección urbana de Bogotá, y esto es muy importante, digamos que relacionarlos con el nacimiento de la Universidad de la Gran Colombia y su Facultad de Arquitectura. Digamos que en esa época se creaba la necesidad de transformaciones y que incluso desde años atrás del Bogotazo se venían generando a partir de iniciativas que tenía la Sociedad Colombiana de Arquitectos de ese entonces y de una revista muy significativa, la revista Proa. En su reemplazo se propusieron digamos que formas arquitectónicas, estructuras de concreto y acero, con grandes ventanales en vidrios y amplios espacios que contenían los primeros equipos técnicos y tecnológicos de vanguardia, como los ascensores, las instalaciones sanitarias, eléctricas y demás comodidades que en ese entonces ya requería Bogotá. Recordemos que incluso después Le Corbusier generó 4 funciones de la ciudad que fueron habitar, trabajar, recrearse y circular. Digamos que toda esa iniciativa de reconstruir Bogotá y de generar una nueva impronta en su urbanismo hace necesario que Bogotá tenga su segunda facultad de arquitectura más antigua
del país, la Universidad de la Gran Colombia. Esto permite entonces que se reconstruyera la ciudad, de que hubiera un rompimiento de esos estilos que predominaban neoclásicos afrancesados de ese momento, las yeserías, los decorados superpuestos, las mansardas chatas propias de la arquitectura moderna y digamos que en las primeras décadas del siglo XX hicieron que se generara una nueva visión de arquitectos. Esa es la razón por la cual nace la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, como un elemento para reconstruir el centro histórico con sus más de 120 manzanas que quedaron entre destruidas y semidestruidas, y esa nueva dinámica que se le daba al nuevo urbanismo de Bogotá a partir de una nueva escuela de arquitectura. 70 años ya cumplimos de haber iniciado labores en la Universidad de la Gran Colombia, que se fundó en el año de 1950 y comenzó su proceso formativo con la Facultad de Arquitectura en febrero del año de 1951, como solución a la necesidad que se tenía de aquel entonces de aquellos bachilleres nocturnos que necesitaban también superar su modus vivendi y llegar a una formación universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que constituimos la primera facultad de arquitectura nocturna a nivel latinoamericano. Esto es muy importante reseñarlo porque incluso creo que hasta la fecha de hoy 4 facultades de arquitectura ofrecen la educación nocturna. Esto permitió que aquellas personas que laboraban incluso en la industria de la construcción se cualificaran en la jornada de la noche, que iba desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, incluyendo los días sábados, con unas jornadas bastante intensas en donde gran porcentaje de la formación se hacía en obra. Arquitectos que participaban en obra con los estudiantes que hacían esas prácticas en obra. Fue el primer ejercicio incluso que se hizo de prácticas académicas de universidades con facultades de arquitectura. Ya después en el año 53, Julio César García, nuestro fundador, con otros colegas, en conmemoración de lo que era el Día del Espíritu Santo y el Día de María Auxiliadora y el aniversario de la batalla de Pichincha, generan el 24 de mayo de 1953 como una fecha histórica de fundación de nuestra universidad. Hay escritos muy románticos de aquella época. Los fundadores que se suscribieron a la formación de la Universidad de la Gran Colombia y de la Facultad de Arquitectura hicieron en ese entonces un aporte nominal cada uno de 1,000 pesos, imagínense, y se comprometieron a dictar las clases de manera gratuita, acorde a sus capacidades, para dar inicio a las labores académicas de la Facultad de Arquitectura y con la Facultad de Arquitectura también la Facultad de Derecho. Digamos que la novedad en su creación como universidad radicó en el hecho de ser una Facultad de Arquitectura nocturna, siendo así exclusiva en la presentación del servicio a la comunidad en el país. Y recordemos que fue la primera facultad en América Latina en tener educación nocturna. La primera sede de la Facultad de Arquitectura estuvo ubicada en la calle 18, entre carreras octava y novena, el costado norte, donde hay un sitio bastante amplio donde se realizaban exposiciones y eventos culturales. Y después funcionó en la carrera séptima 2344, si no estoy mal, esa era la nomenclatura. La recuerdo mucho porque hicimos un proyecto de investigación para el libro de ACFA y se me quedó mucho porque incluso esa nomenclatura creo que existe hoy. En aquel entonces hacía parte del Hotel España y hoy, si ustedes conocen Bogotá, se ubican, ahí queda recientemente el centro comercial Terraza Pasteur.
Y posteriormente ya, y hasta la fecha de hoy, la Facultad de Arquitectura se traslada entre las calles 13 y 14 y la carrera quinta y sexta del barrio La Candelaria. Estamos en pleno centro histórico con una responsabilidad muy grande sobre el hecho patrimonial, sobre la dinámica de afianzar todo un gran proyecto que tenemos de vigía del patrimonio a través de ese programa, Vigía del Patrimonio, que tiene un convenio con el Ministerio de Cultura. Y yo creo que el consultorio de arquitectura, el consultorio arquitectónico más antiguo del país, que también vela sobre todo por el patrimonio del entorno inmediato de la Candelaria y por elementos patrimoniales incluso a nivel Colombia, a la cual llegan permanentemente a esa instancia del consultorio. Digamos que es una historia muy romántica que nos tardaríamos mucho explicitarla de manera muy respetuosa con todos sus personajes que han pasado por ella, esa primera corte con personajes como Rotter y otros profesores hicieron parte de esa primera corte de estudiantes de nuestra universidad, pasando por un proceso de casi 10 periodos académicos que ha tenido la facultad de transformación de su plan de estudio y que está muy relacionado con el momento actual a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional. Es decir, cada uno de esos 10 momentos ha tenido que ver con, en primera instancia, una fundamentación de la Cooper y otras tendencias de escuelas internacionales que fueron las que produjeron las primeras cortes en la Facultad de Arquitectura, hasta toda la arquitectura moderna y posmoderna que hoy, digamos que generan la impronta del actual plan de estudio de la Facultad de Arquitectura. A través de estos 70 años pues se han modificado varias cosas, pero sin embargo se mantiene ese tema pues de la memoria, el patrimonio, de la fundamentación en la formación del arquitecto. ¿Cuál es el enfoque hoy del currículo académico de la Facultad de Arquitectura de la Gran Colombia? Las dinámicas, Eduardo, se dan en el sentido de que cada uno de estos, digamos que han generado 10 periodos académicos en estos 70 años formando arquitectos. Hay un enfoque con una tendencia muy sociocrítica, es decir, la realidad del país, la realidad que configura todo el quehacer digamos que del perfil ocupacional del arquitecto, es el que ha conllevado a hacer esas reformas curriculares. Entonces, si nosotros, por ejemplo, analizamos la reforma del planteamiento curricular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia en el año 91-92, obedece a que hay una nueva constitución política. Esa nueva constitución política, digamos que encamina hechos de planificación territorial y que dinamiza responsabilidades del arquitecto frente a los temas de política pública, frente a temas del desarrollo de la ciudad, frente al tema de los planes de ordenamiento territorial, de los esquemas de ordenamiento territorial. Entonces, ahí es cuando el currículo va transformándose de acuerdo a la necesidad. Y hay una necesidad no solamente a nivel local, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Si uno ve el planteamiento de los primeros planes de estudio de nuestra facultad, obedecen a formas y a sistemas constructivos para la rehabilitación de lo que fue el 9 de abril. Es decir, el componente académico de su plan de estudio era más o menos un 70% de cursos que tenían que ver con procesos constructivos. Incluso a partir de los 70, cuando todos los procesos de industrialización enmarcan la industrialización pesada, la industrialización liviana a nivel mundial, ese enfoque también lo tiene la universidad en torno a una cualificación muy precisa del plan de estudio frente a procesos de industrialización de vivienda. Y los estudiantes
y después los futuros arquitectos gran colombianos seguimos teniendo ese perfil de arquitecto constructor. Entonces son dinámicas que con un enfoque sociocrítico destacan mucho la realidad del país y destaca el papel del perfil ocupacional del arquitecto que tiene que ver con una realidad nacional. De todas maneras, también hay que enfatizar mucho que si es un enfoque sociocrítico, se destaca el papel activo y protagónico al estudiante en su propia formación y el carácter mediador que tiene el profesor como un ente orientador. Es decir, sabemos que nuestro perfil de estudiantes es un perfil de estudiante que está viviendo en núcleos poblacionales endémicos con cierta problemática. Entonces, ¿qué más que ese estudiante que vive la realidad de su barrio, de su comuna, de su localidad, ¿sí? Pase por un filtro que se llama la Universidad La Gran Colombia, Facultad de Arquitectura, y se convierta en un ente solucionador de problemas de su entorno inmediato, de su vivienda, de su país, hasta generar liderazgos a nivel político. Entonces tenemos un currículo que ante todo es un currículo integral, que da de alguna manera vigencia a la universidad frente al devenir histórico y social de la realidad del país. Se cuenta con un currículo flexible, es decir, que cambia de acuerdo a las transformaciones de los campos del conocimiento de la arquitectura, ¿sí? Sin perder su identidad y su impronta, obviamente, que son la carta de fundación de la universidad, y que hace una apertura del currículo en los nuevos elementos de cambios a nivel incluso científicos. Nosotros estamos abordando en este momento lo último en tecnologías para ordenadores, en torno a BIM, en torno a procesos evolutivos que tuvo la transformación del plan de estudio desde los primeros enfoques que se tuvo del dibujo técnico, pasando ya por elementos ya más integrales. Genera también un hecho bien importante interdisciplinar. Es decir, el arquitecto no es dueño de la verdad absoluta y necesita, para llegar con mejores dinámicas de solución a problemas, hacer parte de equipos interdisciplinares, hacer parte de equipos en donde también otras disciplinas como la antropología, como la sociología, como la ingeniería civil, hace que el estudiante se meta en un cuento de cartografía social y se convierta en un dinamizador de entender esa problemática y convertirse desde el ejercicio profesional del arquitecto a una dinámica como ente solucionador de problemas. Es muy importante, sobre todo esa visión crítico, social y sociocrítico que tiene la universidad, digamos, y el programa de arquitectura en toda su plan de estudio, para ir con propuestas reales, soluciones concretas a una necesidad que tiene el país, a una necesidad que, sobre todo en dinámicas de vivienda, hay mucho por hacer a nivel latinoamericano. Hemos participado en muchos congresos, seminarios y tenemos unas redes internacionales bien importantes que nos permiten identificar una problemática latinoamericana en torno a un déficit habitacional de viviendas, un déficit cuantitativo y cualitativo. Es decir, lo hace un arquitecto muy real, un arquitecto que puede ejercer en cualquier latitud del mundo frente a, digamos que a las competencias que adquiere frente a la dinámica del plan de estudios. Dentro de todo ese enfoque que hay sociocrítico, siempre hay un análisis con respecto a la población, a los enfoques que puede tener la arquitectura, las lecturas, los análisis que se pueden hacer para dirigir de una manera correcta las propuestas arquitectónicas como detonadores de cambio. Esos retos que ha planteado la virtualidad en la enseñanza de la arquitectura, ¿cómo han vivido ustedes esa transición y qué retos
les ha representado a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia en la formación, sobre todo de este pensamiento sociocrítico, del contacto, de lo endémico, de poder leer las situaciones sociales? Es muy importante esa pregunta, Eduardo, sobre todo para el reto que le conlleva no solamente a nuestra facultad, sino a todas las 48 facultades de arquitectura que hay en el país. Digamos, no quería tampoco dejar un poquito en el tintero la anterior respuesta frente al enfoque del perfil del estudiante, del arquitecto gran colombiano, y es que ese enfoque sociocrítico nos ha permitido a nosotros galardonarnos con los más importantes premios nacionales e internacionales a nivel académico y a nivel de egresados. Fuimos recientes ganadores del premio, de varios premios, en el anual de arquitectura en varias categorías y del premio Corona Pro Arquitectura en 2 oportunidades, la más reciente, la del año pasado, precisamente con unos proyectos que tienen que ver con resguardos indígenas, sobre las dinámicas de la protección ambiental y toda una serie de factores que conllevan al ejercicio de inicialmente una cartografía social y de hacer autoconstrucción y de que la gente entienda que ellos pueden ser gestores de sus propios proyectos. Y en torno a la actual pandemia y a lo que significa el reto de poder generar sin tropiezo esta enseñanza de la arquitectura en nuestra facultad, digamos que hay 3 dimensiones. Hay una primera dimensión que es de orden político, es una dimensión de responsabilidad netamente del ministerio y de los entes gubernamentales en torno a la obligación de no generar una deserción estudiantil. Eso tiene que ver con la conectividad, eso tiene que ver con problemas y escenarios que nos trae en este momento una gran preocupación a nivel de Estado, a nivel de política gubernamental, y es de la facilidad que debe tener en este momento todo estudiante para poderse conectar y poder permanecer en sus clases. Esto no es una responsabilidad netamente de la universidad, es una responsabilidad compartida en términos incluso de política pública para poder fomentar una flexibilidad y una asequibilidad a todos los procesos y dinámicas virtuales. Una segunda dimensión que es netamente de responsabilidad de nuestra facultad, y digamos que aquí es donde tengo que felicitar a todos los profesores que en tiempo récord, Eduardo, pudieron asimilar la educación remota y la educación de estrategias tecnopedagógicas, en donde el tiempo real de una clase presencial se convierte hoy día en un tiempo vectorial, generando incluso una duplicidad en el tiempo para cumplir con todas las necesidades, y esto demanda mucha atención con las connotaciones de agotamiento mental, que no se sabe si es peor que la misma pandemia. Ustedes como estudiantes lo están viviendo en este momento. Pareciera que el tiempo pasa mucho más rápido. Esperemos que esto pase pronto realmente, porque soy de los convencidos en que nuestros programas de arquitectura son y deben seguir siendo presenciales. Es decir, el contacto físico con el estudiante, la incertidumbre de la sustentación, los parámetros de discusión y debate en el alma mater nunca serán superados por los vectores de comunicación remotas que hacen fría nuestra vocación de ser docentes. Es decir, es necesario, Eduardo, sentirle el miedo y la adrenalina al estudiante en una exposición, por Dios. Eso no se puede perder. Pero mientras eso pasa, pues digamos que todas las dinámicas que ha generado la Facultad de Arquitectura han sido muy interesantes. Incluso se han llevado algunos ejercicios a muestras representativas, incluso a nivel internacional. El caso de los laboratorios. El tener 5 laboratorios virtuales en este momento es una gran satisfacción para nosotros,
y se ha mostrado en el escenario internacional de la UDEFAL, que es la Unión de Escuelas de Facultades y Programas de Arquitectura a nivel latinoamericano, como una experiencia exitosa. Tener un laboratorio de fotografía virtual en donde por semanas asisten más de 1.000 estudiantes. A pesar de que las condiciones de conectividad a veces con los estudiantes es frágil, hemos logrado. Es un laboratorio de bioclimática, con incluso un laboratorio anexo que es el Domo Sostenible, un laboratorio bien dotado por parte de Camacol y 42 empresas, en donde más de 800 estudiantes se reportan en una semana. Un laboratorio de sistemas de información geográfica que digamos que a este nivel se podría estar viendo únicamente a nivel de maestría y doctorado, lo tenemos a nivel de pregrado, y el laboratorio de tierras y maderas, para no abandonar todo el ejercicio de la arquitectura vernácula, en las cuales más o menos 700 estudiantes están ingresando semanalmente. Digamos que es muy satisfactorio, es un proyecto para mostrar, es un proyecto que incluso post pandemia se tiene que mantener, porque de ese laboratorio, incluso estudiantes de otros países se han beneficiado. Esto ha sido muy significativo, de adaptarnos a esta educación remota ha sido muy significativo, ha sido un reto bien interesante, pero repito, ojalá sea algo temporal, porque nuestros programas de arquitectura lógicamente tienen que ser presenciales. Esto tendrá que pasar y esto tendrá que ser superado. Y todas las enseñanzas y todos esos retos, todas estas nuevas vivencias, también aprenderlas a absorber para poder sacar unas buenas conclusiones respecto a eso. Recuerda, Eduardo, que antes de entrar a esta pandemia, había un problemita que tenían los programas de arquitectura a nivel internacional. Sí. Era la resignificación digamos que del pensar en arquitectura. Estábamos en y la UIA, que era la que tenía el Congreso UIA, que tenía incluso ahorita para el mes de octubre en Río, tenía como propósito mirar, digamos que nuevas propuestas de cómo mejorar la enseñanza de la arquitectura a nivel mundial. Como el tema de las competencias era un tema que se iba a abordar en esa mesa de trabajo, en el cual saber pensar la arquitectura de una visión social significaba acercarse a muchas ciencias que le dan la herramienta fundamental para cumplir su cometido, y muchas otras dinámicas que se venían ejemplarizando a nivel de UIA, a nivel de la UDEFAL, el papel de la Carta UIA-UNESCO, que se replanteaba en términos de estos tiempos y los tiempos futuros. Cae la pandemia y hace todavía mucho más mella para resignificar la enseñanza de la arquitectura frente a esto que nos está dejando a nosotros, que es un ejercicio de reflexión muy importante. Ahí la sostenibilidad toma, por supuesto, aún un papel muchísimo más importante. Yo quisiera que para que entráramos un poco en la parte final de este podcast, que nos hablara un poco acerca de los laboratorios que tiene la Universidad de la Gran Colombia enfocados a este tema también de la sostenibilidad y de las construcciones vernáculas. Nos habla usted del laboratorio de bioclimática, el domo sostenible y el laboratorio de tierras, estos enfoques de resignificar las tecnologías tradicionales de construcción y redirigirlas desde un punto tecnológico con una inyección de reflexiones académicas en donde está lo técnico, lo tecnológico, lo social. ¿Cómo es esa interdisciplinariedad en esas tres ramas de la Gran Colombia en la formación del arquitecto? Es muy importante, sobre todo la responsabilidad que tiene el arquitecto en torno a las futuras generaciones. Eso tiene que ver con una responsabilidad ambiental, tiene que verlo con una responsabilidad desde el punto de vista de poder mantener aquellos principios arquitectónicos que no desliguen el actual momento con los principios ancestrales de donde venimos. Entonces, el laboratorio de arquitectura en tierras y maderas
rescata toda esa visión, esos principios arquitectónicos, esos principios ordenadores, que no son necesariamente los principios ordenadores geométricos de Chin, son principios ordenadores que tienen que ver con la responsabilidad nuestra frente a la parte ambiental. Entonces se ve toda la arquitectura ancestral, en la parte tecnológica, todos los sistemas de uniones que se hacían con caña brava, toda la tapia pisada, todo ese legado que de pronto no lo vamos a replicar en este momento como planes de vivienda masiva, pero sí hay principios que se pueden retomar y poder darle continuidad a los procesos que actualmente hacemos como sistemas constructivos. El otro laboratorio, que es el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, es un laboratorio muy especializado que no solamente visualiza el hecho actual, la georreferencia dinamiza toda la problemática, sobre todo en cordones de periferia de las ciudades, mira cómo se puede proyectar la ciudad y cuáles son los principales factores que a partir de trabajos dinámicos entre la cartografía y las dinámicas sociales del sitio pueden mejorar todo ese modus vivendi de las poblaciones, todas las problemáticas de procesos de macrocefalización, de todas las problemáticas de las dinámicas del territorio rural, que es un territorio poco explorado por los arquitectos, del borde de ciudad. Es que el territorio es todo. El territorio, la parte rural, imagínense ustedes que nosotros en los planes de ordenamiento territorial pareciera que nos ubicamos únicamente en el contexto de ciudad, en el contexto urbano. ¿Y qué pasa con la planificación rural? Allá también se pueden hacer planes de vivienda masiva de arquitectura rural. Todos los sistemas de autoconstrucción que antes, en los años 70, hacía el gobierno, quedaron sin poderse contextualizar en esta época. Es decir, toda la sostenibilidad parte no únicamente de la dinámica de la recepción del paramento de la ciudad hacia adentro, sino toda su conexión con el campus y con la nueva ruralidad. Estamos en una dinámica de posconflicto. Y el suelo rural, ¿a dónde está quedando? Es decir, eso es una particularidad también en la cual el arquitecto debe fundamentar, porque también hay un interés, no solamente en ver el agro o la agricultura, sino también en ver los beneficios de captación de todo el recurso energético, de todo el recurso acuífero que nutren las ciudades. Es decir, la ciudad no lo es sin el campo. Y esa planificación rural debe hacer parte del ejercicio de la planificación, en el cual el arquitecto es el que debe configurar ese territorio. El laboratorio de bioclimática, que es un laboratorio que incluso se mete dentro del sector productivo, encuentra asideros en la Cámara de Comercio y 42 aliados estratégicos de empresas. Hacen un domo sostenible, que es una unidad habitacional de 80 metros cuadrados, que analiza centímetro a centímetro el confort al interior de esa vivienda, y que está ubicada en Chía y que ha sido visitada por miles de personas, incluso de los mismos proponentes, los mismos personas que pudieron generar el domo, la empresa del sector productivo, a ver cómo en ese sitio de Chía, en donde a veces hay hasta 5 tipos de climas al día, se puede conjugar un confort de 20 grados al interior de la vivienda sin necesidad de un recurso energético, sino de la manera como se dinamiza el diseño de la vivienda y cómo la cantidad de materiales hacen un efecto invernadero en algunos sitios para ubicar ese confort. Y el laboratorio de fotografía, que además de incursionar en la fotografía digital, es un excelente recurso multimedial para suplir todas las necesidades que incluso en este momento de virtualidad se están generando a partir de él. Son 4 laboratorios, entre comillas, 5 laboratorios con el domo sostenible, que le han dado una realidad en indicadores a las dinámicas de diseño. Es decir, un diseño es sostenible de acuerdo a los ecoeficientes ambientales. Los ecoeficientes ambientales son elementos matemáticos que miden realmente el nivel de la efectividad en la implantación de la vivienda.
el nivel de efectividad, el confort del interior de la vivienda, el nivel de poder manifestar que no está irrumpiendo en un ecosistema. Entonces, la parte del laboratorio sí que es crucial en el ejercicio de la formación de arquitectura. Es que hay algo que realmente no me cansaré de decir. En Colombia hay cerca de 75.000 arquitectos con matrícula profesional y el 50% está en Bogotá, en un país donde el 95% del territorio es rural. Ese enfoque en el que el arquitecto pues debe ser formado y en el que está dirigido, digamos, por ejemplo, la Universidad de la Gran Colombia, pues se vuelve vital en este tiempo para poder formar nuevas cosas y nuevas dinámicas, sobre todo en el aprovechamiento de lo que nos habla. Mira, Eduardo, que hay un mapa bien interesante en esta investigación que generé, que llevo algunos años. Se ve el mapa de Colombia y en dónde están ubicadas los programas y facultades de arquitectura. Pareciera que están ubicadas en un 50% del territorio nacional y el otro 50% que obedece a los antiguos territorios nacionales, ¿sí? Que es toda la Orinoquía, la Amazonía, está descontextualizada y hay, digamos que unos pocos convenios de universidades y facultades de arquitectura actuando en ese territorio. ¿Qué pasa con ese territorio en donde los extranjeros han visto un mayor potencial que nosotros? La industria farmacéutica está concentrada en el Amazonas mirando toda la experiencia de los chamanes frente a la medicina natural y lo están generando y se lo están llevando a otros países porque eso es una impronta de una dinámica natural que lo están llevando a sus países como un legado. Y nosotros que estamos aquí mismo no estamos incursionando en el modus vivendi de la arquitectura ancestral. Si le dijera que uno de los, digamos que de los urbanismos más inteligentes que hay a nivel latinoamericano lo tiene la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde los pisos térmicos que se ubicaron de nuestros ancestros permitía que la persona que estaba en el piso térmico alto y que sufría de enfermedades asmáticas, bajaba a un piso térmico inferior y ahí encontraba la solución en la naturaleza a sus problemas asmáticos. Y aquella persona que estaba en los pisos térmicos bajos y sufría de enfermedades gastrointestinales, subía y encontraba en los pisos térmicos superiores, en la naturaleza, sus problemas gastrointestinales. Es decir, había todo un ciclo evolutivo que hay que analizarlo muy bien porque esa es la verdadera arquitectura inteligente. Ahora nos venden la idea de que arquitectura inteligente son edificios con un nivel de aproximación tecnológico que cubren de pronto seguridad y acceso, y eso no consiste en la inteligencia. Entonces hay mucho que resignificar en nuestra arquitectura ancestral y llevarla como principios fundamentadores a la arquitectura actual. Eso hacen los laboratorios, entre ellos el Laboratorio de Arquitectura en Tierras y Maderas. Una pregunta, Francisco, ¿ese laboratorio qué tiempo tiene de existencia y digamos ustedes han tenido oportunidad de desarrollar proyectos con ese laboratorio fuera de la ciudad? Lo pregunto un poco porque también sé que la universidad tiene sedes en otras ciudades y un poco eso alimenta mi curiosidad. Sí, ese laboratorio tiene ya más de 15 años. Nosotros, la Universidad de la Gran Colombia, tiene una sede en Armenia. En el año 71 se generó la Facultad de Arquitectura en Armenia. El laboratorio de Arquitectura en Tierras está en Chía. Está generando en este momento las primeras patentes bien importantes sobre sistemas de uniones de Guadua. Hay la participación de especialistas de Indonesia que han venido a verificar los resultados de esos sistemas de anclaje, sistemas de uniones, pórticos y otros sistemas que consolidan lo que podría ser unos sistemas que se pueden traer como elementos a futuro. Repito, no vamos a hacer vivienda o planes de vivienda masivas en Tapia Pisada, ni mucho menos, pero hay principios ordenadores, sobre todo en el ámbito de los ecosistemas y de la protección de los ecosistemas, y es la arquitectura saludable, esa arquitectura ancestral que no necesita
kilovatio de equipos para mantener su confort al interior de la vivienda. Todos esos principios allá se encuentran en Chía. Han ido incluso visitantes extranjeros a hacer cursos. Hicimos varios cursos de bóvedas, estuvieron la bóveda mexicana con unos arquitectos mexicanos bien interesantes, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Bolivia, y han dejado vestigios de lo que puede ser incluso un manual muy importante para arquitectura vernácula en nuestro país. Muy importante, y es una particularidad que está abierta a todas las universidades del país. La universidad que quiera hacer un convenio y visitarlo, han ido universidades, incluso universidades de otros países, de Panamá, de Chile, de República Dominicana, incluso a hacer prácticas y experiencias en estos laboratorios. Bien importante la práctica, sobre todo lo que resuelve en términos de problemática en sistemas constructivos y en sistemas de arquitectura, digamos que de arquitectura bioclimática. Muchísimas gracias al arquitecto Francisco Beltrán Rapalino, decano de la Facultad de la Universidad La Gran Colombia. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, pues simplemente cobra un valor y un significado muy importante este tipo de eventos en modalidad de podcast. Y muchas gracias por haber considerado a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia en este espacio. Gracias por sumarse estos 50 años creando lazos.